Una artropleura gigante, casi inofensiva. Esa era una suerte para el ecosistema del Carbonífero, porque no todos los artrópodos eran pacíficos. Oculto bajo aquellos bosques pantanosos estaba el Pulmonoscorpius, un verdadero cazador. No era tan grande como la artropleura, medía apenas unos 70 centímetros de largo, pero para un escorpión del Carbonífero ya era un tamaño impresionante. A diferencia de los milpies gigantes que vagaban constantemente buscando alimento, el Pulmonoscorpius probablemente era un depredador de emboscada. Al igual que los escorpiones modernos, probablemente no dependía demasiado de la vista. Los pelos sensoriales, ultrasensibles en sus patas, podían detectar movimientos. Cada pequeña vibración podía ser la señal de una presa o de un peligro acercándose. Al frente tenía unas grandes pinzas para sujetar a su objetivo y detrás una cola curva cargada de veneno. Bastaba un solo aguijonazo en el lugar correcto para terminar la persecución casi al instante. Hoy en día, lo único que queda de él son exoesqueletos aplastados dentro de antiguas rocas de Escocia. Pero eso ya es suficiente para demostrar que, mucho antes de la era de los dinosaurios, los primeros bosques de la Tierra ya estaban llenos de asesinos artrópodos. Y para ti, ¿cuál crees que fue el factor más importante que permitió que las criaturas de esa época alcanzaran tamaños tan enormes? ¿El oxígeno? ¿El ecosistema? ¿La estructura de sus cuerpos? ¿O alguna otra razón? Comparte tu opinión en los comentarios. Y ahora, volvamos al viaje, porque esto todavía no era lo más extraño del mundo antiguo. La mayor parte de la vida había hecho sus primeros experimentos en el fondo de los océanos, muchísimo antes incluso del Carbonífero. Las alas más grandes de la actualidad pertenecen a la polilla Atlas o a la mariposa Reina Alejandra. Su envergadura puede alcanzar entre 25 y 30 centímetros, lo suficiente para impresionar, pero siguen siendo pequeñas comparadas con la Meganeura, cuya envergadura rozaba los 75 centímetros. Durante muchas décadas, la explicación más aceptada estuvo en la propia atmósfera antigua, el oxígeno. Hoy en día, el oxígeno representa alrededor del 21% del aire. Durante el Carbonífero, esa cifra pudo acercarse al 35%. La causa fue la explosión de la vegetación a escala planetaria. Las plantas absorbían constantemente dióxido de carbono y liberaban oxígeno. Cuando morían, gran parte de sus restos no se descomponían por completo. Quedaban enterrados bajo los pantanos y con el tiempo se transformaban en enormes capas de carbón. El carbono quedaba atrapado bajo tierra, mientras el oxígeno seguía acumulándose durante millones de años. Para los artrópodos, aquello fue un auténtico festín de crecimiento.
A diferencia de los vertebrados, ellos no respiraban con pulmones. El oxígeno entraba a sus cuerpos a través de un sistema de tráqueas y luego se difundía directamente hacia los tejidos. En un ambiente rico en oxígeno, ese mecanismo funcionaba de manera mucho más eficiente. Aunque el oxígeno, sin duda, jugó un papel importante, la historia quizá no sea tan simple. En otras palabras, el oxígeno podría no ser la única explicación. Entonces, ¿qué más convirtió al Carbonífero en la era de los monstruos? Tal vez la respuesta esté en sus propios cuerpos. Mientras más grande era un insecto, más grueso debía ser su exoesqueleto para soportar su peso. Esa armadura era muy eficiente, pero también extremadamente pesada, y llegado cierto punto, el costo del tamaño comenzaba a superar sus ventajas. Otra hipótesis está relacionada con el ecosistema. Durante el Carbonífero, casi no existían depredadores voladores verdaderos. Los cielos todavía estaban prácticamente vacíos. No había aves, no había reptiles voladores, ni rivales aéreos como los que aparecerían en eras posteriores. Los antiguos supercontinentes tenían costas interminables, creando enormes mares poco profundos. La luz del sol inundaba todas partes, y las corrientes marinas llevaban nutrientes constantemente. Aquellas condiciones favorecieron a incontables formas de vida, que comenzaron a explotar en número, formas y también en tamaño. La criatura más exitosa de esta fue el Anomalocaris. Describirlo no es nada fácil. Algunos lo llaman el camarón asesino. Pero incluso ese nombre no es del todo correcto. No tenía relación alguna con los camarones modernos. Los ejemplares más grandes podían medir cerca de 1 metro. Puede no sonar impresionante hoy en día, pero en los océanos del Cámbrico era un auténtico superdepredador. A lo largo de su cuerpo tenía una serie de aletas blandas que ondulaban constantemente para impulsarlo a través del agua. Al frente del cuerpo, 2 largas extremidades cubiertas de espinas se movían sin parar. Listas para atrapar a cualquier presa. Pero lo más aterrador era su radar biológico. Cada ojo tenía al menos unas 16.000 lentes individuales, varias veces más que los ojos de una mosca moderna, convirtiéndolo en uno de los sistemas visuales más avanzados del Cámbrico. Y en el centro de su cabeza había algo todavía más extraño. Una boca circular llamada mouth cone, placas dentadas organizadas en una espiral simétrica, que se cerraban mientras la presa luchaba desesperadamente. Durante muchos años, se creyó que el Anomalocaris
trituraba a cualquier criatura del océano. Pero investigaciones recientes muestran una historia mucho más compleja. Sus extremidades de captura no presentan desgaste por romper caparazones duros, lo que sugiere que probablemente cazaba principalmente animales de cuerpo blando. Aún así, eso no lo hacía menos peligroso. Una vez atrapada la presa, el Anomalocaris podía sujetarla con su boca circular y luego sacudir violentamente el cuerpo de la víctima con sus extremidades delanteras. La fuerza de torsión rompía las articulaciones de quitina. El caparazón se abría y los tejidos blandos del interior se convertían de inmediato en alimento. En los mares del Cámbrico, el Anomalocaris fue una señal temprana de la carrera armamentista de la evolución. Los depredadores comenzaron a volverse más letales y las presas se vieron obligadas a desarrollar armaduras y defensas. A pesar de su tamaño y gran capacidad de adaptación, el Anomalocaris desapareció al final del Cámbrico. Ellos se extinguieron. Pero su legado continuó, porque poco después, los océanos paleozoicos entrarían en una nueva etapa, la era de los escorpiones marinos gigantes.